Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema la clasificación de los legados. Estamos hablando del derecho romano, en época romana. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca la clasificación de los legados en el derecho romano aplicando este conocimiento a nuestra legislación actual. Hablaremos de la adquisición de la herencia y de diferentes clases de herederos. Al esclavo en su calidad de heredero necesario y con la finalidad de protegerlo se le otorgaba el beneficio separationis, para lograr la separación de los bienes hereditarios de los que él mismo llegara a adquirir después de su manumisión. Esto está en las instituciones 2.19 y 1. Pero no podía obtenerse de la herencia la costumbre de instituir como heredero al esclavo propio. Pudo obedecer no solo al horror de morir intestado, y sin heredero, sino también a la posibilidad de que teniendo la herencia, muchas deudas hubieran que vender el patrimonio hereditario, bonorum venditio, para poder satisfacerla. Todos los demás herederos llamados herederos extraños podían aceptar o rechazar la herencia libremente, por eso se le llamó también heredero voluntario. La adición podía hacer de dos formas distintas por medio de la pro herede gestio o por la cretio. La pro herede gestio es una aceptación tácita que consistía en que el heredero actuara como tal. La cretio apareció primero en la sucesión testamentaria, cuando el testador exigía una aceptación formal e incluso estableció el plazo para realizarla. En el derecho justinianeo se conservó el plazo de liberación, pero en sentido inverso. Si el instituido no contestaba, se presumía que había aceptado. También estableció el emperador el beneficio de inventario, que permitía al heredero voluntario aceptar la herencia inmediatamente, limitando su responsabilidad al activo de la misma, previo la realización de un inventario. Hablaremos de la protección procesal del heredero. A fin de proteger sus derechos hereditarios, el heredero civil contaba con una acción real llamada hereditatis petitio, para pedir que se le reconociera como heredero o se le entregara la herencia. La acción se ejercía en contra de quien afirmara ser heredero o bien poseyera todo o alguno de los bienes hereditarios. Hablaremos ahora de el legado. El legado se puede definir como una liberalidad a cargo de la herencia, dispuesta en el testamento a favor de una persona determinada. El legatario concediéndole ciertas cosas o derechos, aquí hablamos de Florentino, de 30.116 PR. El legado podía estar sujeto a condición, término o modo. Mientras que al heredero se le designa por vía testamentaria y por vía legítima, al legatario solo se le podía designar por testamento o codicilo confirmado. Además, como ya sabemos, el heredero recibía a título universal, es decir, toda la herencia o una cuota de la misma, y por ello se hacía responsable de las deudas. En cambio, el legatario recibía a título particular y no respondía de los gravámenes. Hablaremos ahora de las diferentes clases de legado. Según la forma usada y los efectos deseados, aparecieron diversas clases de legado. Y así tenemos, por ejemplo, el legado por vindicationen, el legado per domationen y el legado sinendi modo y el legado por praescriptionen. El legado por vindicationen, este legado legado vindicatorio redactado con la forma doi y lego, transfería al legatario la propiedad adquiritaria del objeto, por lo tanto lo convertía en titular de un derecho real. El legado por donationen, cuya forma era que mi heredero esté obligado a transmitir, obligaba al heredero frente al legatario
dando lugar a un derecho de crédito tutelado por una acción personal, la actio ex testamento. Podía ser objeto de este legado no solo las cosas pertenecientes al testador, sino también al heredero o a un tercero, cosas que el heredero debía adquirir, pero si el propietario se negaba a vender o pedía un precio excesivo, el heredero podía liberarse entregando el valor de la cosa. El legado sin endi modo. Este legado sin endi modo o de permisión se hacía diciendo que mi heredero quede obligado a permitir, también otorgaba un derecho de crédito. Al legatario y al heredero tenían la obligación de permitir que aquel dispusiera de la cosa legada. Este legado se usó para hacer respetar un derecho que el legatario viniera ejerciendo, como una servidumbre. Por ejemplo, tenía efectos personales y se podía exigir con la acción ex testamento. Posteriormente fue asimilado a llegado damnatorio. El legado per praexceptionem, este legado o de percepción cuya forma establecía que el legatario podía apoderarse con preferencia, autorizaba al legatario, que era uno de los herederos, a tomar algo de la herencia antes de su división y con preferencia a los demás. Con Justiniano se unificó el régimen del legado, dándoles a todos el mismo tratamiento y protegiéndolos con una acción real o una personal, según que el legado confiera un derecho real o uno de crédito. Adquisición del legado. La adquisición del legado dependía de la adquisición de la herencia. Si los herederos eran necesarios y adquirían automáticamente con la delación, el legatario también adquiría en ese modo, pero tratándose de herederos extraños que debían hacer la adición, el legatario con la delación solo adquiría una expectativa de derecho. Invalidez del legado. La efectividad del legado dependía de la del testamento, y por eso si este no era efectivo, tampoco lo era el legado. Pero además el legado podía ser inválido por sí mismo en los siguientes casos. La invalidez se presentaba desde un principio cuando no se representaban las formalidades, cuando no se respetaban las formalidades exigidas. El legatario no tenía el testamenti factio pasua. El legado era imposible o inmoral o se legara una cosa fuera del comercio. Un legado válido en su inicio podía ser invalidado posteriormente cuando el testador lo revocaba o el legatario fallecía antes del 10 sedens. Ahora hablaremos de las restricciones a los legados. Como los legados eran una carga para el heredero, solo adquiría lo que quedaba después de cumplir con aquellos. Era de esperarse el repudio de una herencia con muchos o muy abundantes legados. Para evitar lo anterior y conservar la validez del testamento, hubo varias leyes que restringieron la facultad de legar. En las restricciones a los legados vemos que la ley Furia testamentaria dispuso que ningún legado podía exceder de los 1000 haces. La ley Boconia prohibió que el legatario recibiera una cantidad mayor a la que el heredero o los herederos recibirían en total. Sin embargo, ninguna de estas disposiciones impedía que el testador hiciera tantos legados pequeños como quisiera, agravando excesivamente la herencia. Una tercera ley, la ley Falcidia del año 40 a.C., reglamentó esta materia de manera definitiva, estableciendo que nadie podía disponer por legado de más de las 3/4 partes de la herencia. Hablaremos ahora del fideicomiso. El fideicomiso no era como el legado, era una disposición de carácter formal. Se puede definir como una súplica hecha por una persona al fideicomitente a otra, el fiduciario para entregar algo a una tercera, al fideicomisario. Podía hacerse oralmente o por escrito, estableciéndolo en un testamento, aunque esto no era necesario,
Muy frecuentemente el fideicomiso se consignaba en codicilo. Hablaremos ahora de la donación mortis causa. Esta clase de donación se hacía ante el temor de un peligro para el donante. Cobraba efecto si éste moría, pero si eludía el peligro o fallecía el donatario antes que el donante, la donación quedaba anulada. La donación mortis causa se distinguía de las donaciones entre vivos, porque dependía de la condición de que el donatario sobreviviera al donante. Para efectuarla no era necesario recurrir a ninguna formalidad y no hacía falta dejarla consignada en el testamento. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto a la clasificación de los legados. Muy buenos días.